Buenos días, alumnos de octavo. Nos encontramos en clases de ciencias, en la lección número 25, sobre la anorexia y la bulimia, dos trastornos de la alimentación. Y nos hemos llegado hasta aquí después de haber estado conversando sobre lo que era el metabolismo. Y el metabolismo es el que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la forma en que tú engordas o la forma o la rapidez con que adelgazas y cómo utilizas todo el alimento que llega hasta ti. En este caso, la anorexia y la bulimia son trastornos de carácter psicológico y que también tienen incidencias físicas. Así, por ejemplo, este inicio de la clase lo saqué de tu texto escolar. No tengo aquí la página, pero el caso es que si lo buscas lo vas a encontrar ahí donde dice anorexia y bulimia. ¿Qué pasa con este asunto de la anorexia y la bulimia? Es que afectan muy fuertemente a adolescentes y principalmente a mujeres antes que a hombres. A hombres también, pero a mujeres más fuertemente. Atención a las alertas. Un trastorno alimentario es una enfermedad que hace que tengamos conductas alimentarias poco saludables. Pero esas conductas alimentarias poco saludables provienen de un trastorno psicológico también, de la forma en que percibimos la realidad. La anorexia se define como el rechazo a consumir alimentos causado por el miedo a ganar masa corporal. Lo que te está tratando de indicar aquí esta imagen es que la persona que tiene anorexia tiene una autoimagen desfigurada. Porque todo lo que tú percibes es percibido por tus ojos, por tus órganos receptores, pero después viaja hasta el cerebro y el cerebro lo interpreta. Entonces la persona anoréxica puede estar muy delgadita, con los huesos a la vista, pero se ve a sí misma, se percibe a sí misma como si estuviese gorda, como si estuviese obesa. Y de ese resultado y de esa percepción son las demás consecuencias. La anorexia se manifiesta en personas que practican dietas estrictas y rechazan alimentos, lo que provoca el adelgazamiento severo. Y después quedamos atrapados en esas conductas. La bulimia, en cambio, tiene que ver más con un sentimiento de culpa. Las bulímicas son personas que consumen muchas calorías, ya mucha torta, mucho helado, mucho chocolate y después se siente culpable y lo que hace después es vomitar. La bulimia se caracteriza por ingestas de comida desmedidas y compulsivas, seguidas de vómitos inducidos. Esa es la gran característica que tiene, junto con otros problemas psicológicos, por cierto. Quienes padecen bulimia presentan un gran sentimiento de culpabilidad luego de los episodios de ingesta compulsiva y por eso se ponen a vomitar. Vomitan solo o vomitan introduciéndose los dedos, por lo general, y esto les genera trastornos. La anorexia nerviosa, tienes que tomar apuntes porque esto no está en tu libro. La anorexia nerviosa es un trastorno de conducta alimentaria, tal como lo habíamos dicho, que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, que da lugar a una considerable pérdida de peso, que se mantiene por debajo del mínimo esperable. Son personas que se ven delgadísimas, pero se ven a sí mismas como gordas. Yo tenía una tía con anorexia y decía, estoy súper gorda, y se miraba al espejo y decía, estoy súper gorda, y estaba terriblemente flaca. Por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad o sexo, el desarrollo evolutivo de cada paciente, hasta llegar en ocasiones a un estado grave de desnutrición. Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, es decir, la paciente la que se percibe gorda y entonces empieza a disminuir la cantidad que come. La mayoría de las veces se tratan en consultas externas, aunque en algunos casos más graves es necesaria la hospitalización para la realimentación o estabilización de problemas médicos que provienen después de la desnutrición y de la deshidratación. Los síntomas principales de la anorexia, tienes que tomar apuntes de esto en tu cuaderno que no está en tu libro. Los síntomas principales de la anorexia son, aquí insiste, anorexia nerviosa porque es una enfermedad de carácter psicológico. Miedo intenso a ganar peso.
Distorsión de la imagen corporal o verse gorda. Claro que no está gorda porque dejó de comer hace mucho rato, pero reducción del peso por debajo de lo normal. Como consecuencia del adelgazamiento extremo aparecen algunos signos físicos como piel seca, rugosa, caída del cabello, pérdida de la menstruación durante al menos 3 ciclos consecutivos. Y eso ya te indica, si eres mujer, que la cosa anda mal. Síntomas psicopatológicos como estados de tristeza, angustia, irritabilidad o aislamiento social. ¿Por qué? Porque la anoréxica se siente obesa, aunque todo lo demás digan lo contrario. La personalidad de estas personas pacientes suelen ser de perfeccionamiento y de autoexigencia en sus vidas, que se acompaña con una baja autoestima. Te quieres poco. Tú te tienes que querer a ti mismo, a ti misma, más que los demás. Si no se trata de ser perfecto, porque esa perfección no existe. Que tienes un rollito aquí, que tienes un rollito acá, que bueno. Pero es una cuestión de carácter psicológica, que va de la mano con la baja autoestima. Y esto es grave porque es una enfermedad que tiende a aumentar en los adolescentes. Porque en la adolescencia, esta enfermedad ataca a personas de todas las edades y de todos los sexos, pero es más fuerte en la adolescencia y es más fuerte en el sexo femenino. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Distorsión de la imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, y la falta de calcio lleva a los huesos quebradizos o a la osteoporosis. Alteraciones bioquímicas en la sangre. Además existen los llamados trastornos de conducta alimentaria no especificados, que son formas incompletas que no cumplen todos los criterios clínicos, pero que causan problemas. O sea, hay una especie de inicio de la anorexia, hay un montón de conjuntas, de conductas conjuntas que empiezan a acumularse. No se debe esperar a que el peso baje mucho ni a que se pierda la regla para iniciar el tratamiento. Importante. Esto va a afectar a más de alguien. Así que por favor considérenlo. Causas de la anorexia nerviosa. Ya te las dijeron y te las digo yo de nuevo. Ser demasiado autoexigente, tener una mala autoimagen. Puede que tengas el pelo muy lindo, pero no basta con eso. Tienes que encontrarte a ti mismo o a ti misma en una condición que te permita sentirte bien. Eso es más importante. La causa de esta enfermedad multifuncional y sintomatológica clínica representa el final de una interacción de 3 tipos de factores. Es cierto, hay 3 tipos de factores. ¿Cuáles son estos factores? Factores de predisposición individuales y familiares y culturales. Situaciones de crisis, como pérdidas afectivas que dan inicio a este ciclo. Factores perpetuantes, clínica de desnutrición, ansiedad y depresión. A partir de estos factores, una dieta de adelgazamiento restrictiva puede desencadenar el problema. También hay factores genéticos, ya que los familiares del primer grado, padres, hijos, hermanos de un paciente con anorexia, tienen un riesgo de 6 a 10 veces mayor de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, hay una componente hereditaria. También puede haber una historia de depresión familiar, que aumenta el riesgo de padecer anorexia. ¿Cuáles son las complicaciones de la anorexia nerviosa? Ya las hemos visto. Difícil adaptación a los demás, ¿cierto? Desnutrición, debilidad, osteoporosis, pérdida de la regla. Existe una serie de complicaciones médicas y riesgos físicos por desnutrición severa, como alteraciones digestivas, vómito, problemas al corazón, alteraciones bioquímicas en la sangre, potasio, sodios bajos, calambre, cambios endocrinos, hormonales y falta de calcio en los huesos. Que esta falta de calcio en los huesos es gravísima porque conduce a la osteoporosis, o sea, a los huesos quebradizos. En este sentido se ha demostrado la mayor frecuencia de descalcificación del hueso y osteoporosis en chicas con anorexia. Claro, porque comen mal. Esta osteoporosis hace que las chicas adolescentes tengan los huesos descalcificados.
al mismo nivel que una mujer de 50 o 60 años. Peor diría yo, porque si es adolescente puede que quede embarazada y se va a descalcificar más. Hay también problemas psiquiátricos. ¿Cuál es el problema psiquiátrico? La depresión, distimia y trastorno obsesivo-compulsivo. La persona que está con anorexia se obsesiona con que está gorda y no lo está. No hay que confundir la anorexia con la bulimia. La bulimia es una sensación de culpa. Por culpa por comer y entonces engordar. Vómito autoinducido. La anorexia, por otra parte, es una autopercepción de gordura. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, toda esta dieta y desnutrición. Depresión, cambios de ánimo en la bulimia, miedo a aumentar de peso, distorsión de la imagen corporal. Se ven y se sienten gordas. Glándulas inflamadas como consecuencia de los vómitos, fatiga, sudoración. Rupturas vasculares también por los vómitos, piel seca, pelo quebradizo. Vómitos autoprovocados, uso de laxantes y diuréticos. Hay una tasa de mortalidad del 1 al 3% en los resultados de lo que es la anorexia. Aquí en este eje estamos hablando de la bulimia y acá estamos hablando de la anorexia. La bulimia es una enfermedad nerviosa, un trastorno alimentario que se caracteriza por la existencia de episodios repetidos de la ingestión de grandes cantidades de comida. Pero como te decía yo, estas grandes cantidades que le llaman atracones, después les da por vomitar o consumir diuréticos para eliminar el líquido porque piensan que están reteniendo líquido, o exceso de ejercicio físico. Esa oscilación entre el ejercicio físico, el comer y el vomitar es la característica principal de la bulimia. Las personas afectadas ingieren grandes cantidades de comida y a continuación se provocan el vómito. Los médicos sospechan el diagnóstico cuando observan en los pacientes un exceso de preocupación por el peso. El tratamiento tiene que ser una terapia cognitiva o conductual para que cambie su percepción y la forma en que actúa. Y un inhibidor de la recaptación de la serotonina con medicamentos antidepresivos o combinación de ambos. Esa parte la ven los doctores. ¿Sabías que las personas con bulimia nerviosa tienden a sentirse culpables o arrepentidas de sus conductas? Me refiero a la de comer. Pueden presentar cicatrices en los nudillos por el uso de los dedos para introducírselos así ansiosamente para provocarse el vómito. Hemos conversado de algunos de los síntomas. Los episodios repetidos de atracones, cantidad excesiva de comida para lo que es normal, después vienen los vómitos. Es frecuente que sea un estado de estrés emocional el que desencadene los atracones. Generalmente se realizan a escondidas, porque le da vergüenza comer de esa manera.
Y esto se ve acompañado de la sensación de pérdida de control, comer sin tener hambre. Pero es todo por un cuadro de ansiedad. Es frecuente la ingestión de alimentos dulces y de alto valor calórico, como helados, pasteles. La cantidad de comida consumida es variable y en ocasiones suma miles de calorías. Los atracones pueden producirse varias veces al día y la persona se esconde, trata de que no la vean. Luego le viene uno de los elementos comunes en esto, que es la purga, que eso es el vómito autoinducido. Después les viene por la dieta o el ayuno, el ejercicio físico intenso o combinaciones de lo anterior, pero después vuelven los atracones cuando se pone nervioso, nerviosa y se siente gordo, inseguro, también cómo le afecta esto socialmente. Los vómitos autoinducidos pueden erosionar el esmalte dental, originar el aumento de tamaño de las glándulas salivales, situándolas en las mejillas, inflamación del esófago, disminuyen los niveles de potasio en la sangre, provocando alteraciones del ritmo cardíaco, pueden producir calambres también. En algunas raras ocasiones, durante un atracón o una purga, que es cuando hacen los vómitos, puede producirse una ruptura gástrica o el desgarro de la pared del esófago, ocasionando complicaciones potencialmente mortales. La persona afectada de bulimia nerviosa puede estar preocupada y juzgarse a sí misma en función de su peso y de su silueta, y su autoestima se basa en gran medida en su peso corporal y su silueta. Ahí tenemos la clave maestra de esto que es la bulimia. En comparación con las personas que tienen anorexia nerviosa, las que padecen bulimia nerviosa tienden a ser más conscientes de su comportamiento y sienten remordimiento o culpabilidad al respecto. Suelen admitir sus preocupaciones ante el médico o ante otra persona de confianza. Generalmente, las personas con bulimia nerviosa son más extravertidas, también presentan con más frecuencia conductas impulsivas, problemas de abuso de alcohol u otras drogas y trastornos depresivos. Están angustiadas por su peso y su participación en actividades sociales. ¿Te queda claro entonces? Conductas impulsivas, problemas, trastorno depresivo, angustia. ¿Qué pasa con esta sociedad en la cual yo no encajo, que me da tanta ansiedad, que como, que bebo alcohol, que consumo droga, que después me siento culpable, que hago ejercicio, que vomito, que me enfermo y que después vuelvo a caer en lo mismo, que es en la ingesta de altas cantidades de calorías para tratar de calmar ¿qué? La ansiedad. Es un trastorno de tipo psicológico y físico también, claro, las dos cosas van de la mano. Espero que te haya quedado clara la diferencia entre anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa y que hayas logrado captar el concepto también de lo que vimos en las clases anteriores, que era sobre el metabolismo y la forma en que nosotros asimilamos los alimentos, produciéndonos engordar o enflaquecer, porque esto va de la mano con lo que acabas de ver en esta clase. Toma apuntes de las cosas que están aquí, porque no se encuentran en tu texto escolar con tanto fundamento como el que yo te di. Y nos vemos en nuestra próxima clase.